El escritor científico británico Arthur Clarke, autor de la novela de ciencia ficción 2001, Una odisea del espacio, habría dicho: qué inapropiado llamar Tierra a este planeta cuando es evidente que debería llamarse océano. Bienvenidos a este segundo día de webinar titulado Variabilidad climática, cambio climático, contaminación, conservación y manejo de los recursos y ecosistemas marinos. El evento es llevado a cabo por el Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca, IPIAP, ex-INP, y la Red Interinstitucional para el Estudio de Ecosistemas Acuáticos del Ecuador, RIEAE. Los temas de hoy se encuentran relacionados con afloramiento costero, la utilización de información oceanográfica para la gestión marino-costera y recursos vivos y minerales de fondos marinos. Recibimos a la expositora, la máster Gandhi Rosales Quintana, quien es graduada de Ingeniería en Ciencias de la Pesca y de la Facultad de Pesca de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con énfasis en oceanografía física. Ha trabajado en temas específicos sobre el Niño, oscilación del sur, Venus y su influencia en los recursos pelágicos y demersales de Ecuador y Perú. El tema de su charla titula Influencia de las corrientes marinas en el afloramiento del Océano Pacífico Este. Recibimos a la máster Rosales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a primero compartir mi pantalla para que puedan observar mi presentación. A ver, un momento, por favor. Ya. ¿Pueden ver ahora mi presentación? Sí, ok, genial. Sí. Ok. Bueno, voy a hablar un poco sobre el afloramiento de la zona del Pacífico. Me gustaría simplemente resaltar que esta investigación todavía está en camino, no son los resultados finales, seguimos haciendo estudios, pero lo tengo aquí para presentarles los principales resultados que tenemos hasta el momento, ¿no? Bueno, antes de empezar hablando sobre el afloramiento que tenemos en la zona de Perú, me gustaría poner en contexto cuáles son las principales zonas de afloramiento en todo el mundo. Entonces, tenemos 4 muy conocidos afloramientos costeros en todo en el Pacífico y en el Atlántico. Como pueden observar aquí, no sé si logran observar, voy a ponerlo con un color para que puedan ver. Entonces, ok. Bueno, están están resaltados con unos cuadraditos en blanco, ¿no? Esto significan que son las zonas de afloramiento que tenemos en todo el mundo. Y uno de ellos es la zona de Perú. Entonces, según una investigación de Chávez 2009, él clasificó estas principales zonas de afloramiento y las ordenó de mayor a menor importancia, tomando en cuenta la productividad. Entonces, él llegó a la conclusión de que el orden que deberían de seguir es la zona de Canarias, que está en la zona del norte de África, la zona de Benguela, y luego seguido por la zona de Perú y California. Pero luego, por unos análisis que se hicieron, se descartó que la zona de Canarias sea la de mayor producción por un tipo de error introducido en la data. Entonces, la clasificación última que quedó fue la zona de Benguela, Perú, la zona del este de África y luego la de California, ¿no? California es la que está por aquí, esta es la de Perú, norte de África y Benguela. Entonces, por favor tengan en cuenta la clasificación de estas zonas de afloramiento para poder
seguir con la explicación que voy a enfatizar. Entonces, considerando que estas 4 zonas de afloramiento solamente representan menos del 1% del área global en todo el planeta, pueden generar hasta el 20% o entre el 20% de la producción del mundo en producción de peces, cuando hablamos de capturas de peces, ¿no? Principalmente las especies pelágicas y demersales, pero demersales también. Entonces, esta investigación se basa en la zona de Perú, porque bueno, soy de Perú, soy peruana y quería saber por qué la zona de Perú está ampliamente estudiada de ser una de las mayores zonas de productividad. Entonces, esta investigación me dejó pensando mucho esta figura de Chávez 2008, cuando él relaciona las 4 zonas de afloramiento y enfatiza mucho la zona de Perú, siendo esta solamente representando menos del 0.1% del área en el mundo con la mayor producción. O sea, es un área muy pequeña y genera casi las principales producciones en el mundo, que son más o menos el 10% de la producción total, ¿no? Entonces, esta es más o menos la importancia que tiene la zona de estudio que hemos elegido. Entonces, hablando de esta zona de la importancia que tiene la zona de Perú, me gustaría enseñarles, explicarles más o menos cómo es la circulación marina que se tiene en esa zona, ¿no? Aquí se puede observar la zona de Perú, la zona de Ecuador, esta es la línea ecuatorial, ¿no? Y estos valores que están aquí representan las velocidades zonales que ocurren en el Pacífico. Entonces, ¿qué son velocidades zonales? Son simplemente las velocidades que van de oeste a este, ¿no? Se mueven de esa forma. La siguiente son las velocidades meridionales, que serían más o menos las velocidades que van de arriba hacia abajo, norte-sur. Y finalmente el tercer panel, se puede observar las velocidades verticales, que son las velocidades que van a lo largo de la columna de agua de arriba hacia abajo, ¿no? Up and down. Entonces vamos a ver un poquito cómo es más o menos la circulación climatológica. Climatología es simplemente el promedio de toda la información que se obtiene, en este caso de forma mensual, para 20 años de información que vendrían a ser de 1988 al 2007. Entonces vamos a observar qué es lo que, entre comillas, normalmente debería suceder en la zona del Pacífico. Entonces, observamos que existe una gran corriente que pasa por todo el Ecuador, ¿no? Que llega más o menos hasta 1 metro por segundo aquí en el Ecuador, normalmente en la climatología, ¿no? Y se hace fuerte a partir de abril, mayo, junio, ¿no? Esos son los meses en los que se hace bastante fuerte esta corriente y hasta inclusive genera un branch aquí, como una especie de otra corriente en esta zona, ¿no? Y que luego, como pueden observar aquí, se pueden ver unos paquetes de velocidades positivas de 0.05 que ingresan a la costa de Perú, pero también ingresan a la costa por aquí de Ecuador. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es una muy conocida corriente que se llama The Quadrant Undercurrent, que va especialmente a lo largo del Ecuador. También es conocida como la corriente de Cromwell y es la más importante en esta zona porque esta corriente se desplaza a través de la termoclina y genera el afloramiento ecuatorial, ¿no? Que es lo que se está viendo aquí, que es lo que van a ver ahora en el tercer panel, aquí. Si pueden observar en el tercer panel, voy a correr la animación, y van a ver cómo, por ejemplo, ese es el mes de febrero, abril, ¿no? Abril, mayo, junio. Entonces solamente voy a enseñarles cómo aquí, a lo largo del Ecuador, esta corriente que está aquí,
que se desplaza de oeste a este, genera un impacto de velocidades hacia arriba, que suben a lo largo del ecuador, como pueden ver, y bueno, tiene una variabilidad estacional, ¿no? Se hace más fuerte, ¿no? Y luego también a lo largo alrededor de la zona de Galápagos también genera un tipo de afloramiento costero, ¿no? Porque, bueno, a la hora, esto sucede cuando la corriente se acerca hacia el momento perdón, a lo largo de la zona del la tierra, entonces genera un vacío entre la tierra y la corriente y por el efecto de Coriolis, ¿no? Se hace un afloramiento desde abajo hacia arriba. Entonces estas son las velocidades up and down, las que genera aquí, por ejemplo, positivo significa que las velocidades están yendo más arriba y velocidades negativas, como los que están aquí en azul, en velocidades que están yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto importante? Eso es importante porque tenemos que conocer primero cómo es que funciona el sistema en la zona de estudio y luego poder relacionarlo con otros parámetros. Entonces, a mí me pareció muy interesante, por ejemplo, ¿no? Saber que aquí en la zona de Perú existen meses en que no desaparece, pero se reduce mucho el afloramiento y bueno, cuando existen eventos importantes, grandes, extremos, como el evento del Niño, entonces influye en el comportamiento de estas variables, ¿no? Y obviamente esto afecta la economía, no solamente la economía, pero otros parámetros en esta zona de Sudamérica. Entonces, aquí les presento cómo es que hemos analizado esta información para poder saber cuál es la dinámica del afloramiento desde la zona de Perú hasta todo el Pacífico, ¿no? De cuáles son las características que estas partículas de afloramiento, cómo se comportan. Entonces, primero usamos una data del modelo, este es del modelo NEMO, con una de sus configuraciones que es Orca 12. Y en este caso, básicamente lo que se hace es, por ejemplo, en este gráfico, que es podemos observar que hay unos puntitos amarillos por aquí. Esto significa, nosotros lo que hicimos es soltar partículas, ¿no? En esta zona, la zona de Ecuador y Perú, a lo largo a los 30 metros de profundidad, para saber si estas partículas mayores a 1.9 por 10 a la menos 5 metros por segundo, que son partículas de afloramiento, ¿de dónde provienen, no? Si estas partículas de afloramiento provienen solamente de la zona del afloramiento costero, si provienen de la zona del Ecuador, y qué propiedades tienen. Entonces, se soltaron las partículas y como pueden observar aquí, estas partículas se van moviendo, ¿no? Esto es solamente una simulación para un mes, para el mes de diciembre. Entonces, ustedes observan cómo las partículas se empiezan a mover y cambian, por supuesto, su profundidad, ¿no? Si logran ver los colores, en estas de aquí, por ejemplo, son más superficiales, obviamente cerca a la costa. Los que se van ya un poco más al Ecuador son un poquito más profundos. En esa zona de acá, por ejemplo, ya llegan a casi a los 75 metros de profundidad. Entonces, así va cambiando la composición de las partículas, ¿no? Las características, pero no considerando cuál es su posición inicial. Esta en negro es la posición inicial de dónde partió y esta es la posición final de las partículas que se soltaron en esta zona, ¿no? Con particulares características. Entonces, este modelo es un modelo de alta resolución, ¿no? Que sí representa muy bien la circulación marina en esta zona y es bastante útil para análisis de este tipo, ¿no? Cuando se hacen un tracking de las partículas hacia atrás y hacia adelante. ¿Qué significa? Que se pueden, por ejemplo, ver dichas partículas que han sido soltadas en una determinada zona, saber de dónde provinieron o
soltar partículas y saber y seguirlas hasta ver hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, los principales resultados en este caso, solamente para añadir, para enseñarles cómo es que quedarían los resultados que les voy a explicar más adelante, es como aquí, por ejemplo, en el gráfico de profundidad y aquí en la cantidad en la concentración de partículas, ¿no? En estos dos gráficos, observamos en este primero, que es en el caso del 97, que es muy conocido por el evento que sucedió del evento del Niño, observamos cómo estas partículas que fueron soltadas fuera de Ecuador y Perú se desplazaron y vinieron, se originaron desde el otro lugar, desde el otro lado del Pacífico, desde más o menos los 170 grados west, ¿no? Entonces, esto es interesante y muy importante porque te explica de dónde provienen, cuáles son sus profundidades, cuáles son sus características de temperatura y salinidad, a qué velocidad se han trasladado esas partículas. Y bueno, en este caso solamente estamos considerando estos límites de latitud y longitud, pero en realidad el modelo es un modelo global, ¿no? Bueno, nosotros elegimos esto por condiciones de tiempo, de fondos, porque para poder correr todos estos datos, que es bastante información, se necesita, bueno, es bastante caro, ¿no? Entonces, esto es lo que se hizo principalmente. Entonces, Sandy, sí, tienes 5 minutos. sí. Antes de poder utilizar esta data, se hizo la validación de la información, ¿no? Con datos observados y el modelo, como se puede observar aquí. Y luego, finalmente, esto es una variación para todos los años de cómo las partículas se fueron moviendo, solamente para que observen cómo puede cambiar cada año, ¿no? Finalmente, estos son los resultados. Nuestros principales resultados fueron que las partículas soltadas a lo largo del Ecuador y de Perú, las partículas de afloramiento soltadas en esa zona, provinieron de zonas mucho más profundas, ¿no? A lo largo del Ecuador entre los 1 y 2 grados sur y norte, ¿no? Con mayor cantidad de partículas. Sí, por supuesto, estas partículas provinieron también más al norte y de más al sur, sin embargo, la mayor cantidad de partículas provinieron a lo largo del Ecuador, ¿no? Entonces, y esto es importante, ojo, porque cuando se utilizan modelos de predicción, ¿no? Muchas veces no consideramos la zona subsuperficial, y entonces a veces por eso no se predicen eficientemente. Entonces, esto es importante saber de dónde provienen las corrientes que afectan muchas veces esta zona de Sudamérica. Entonces, otros principales resultados fueron las características con las que vinieron estas partículas, que fueron por ejemplo, en esta zona del Ecuador, con temperaturas menores a 16, 17, 15 grados en esta zona, ¿no? En el Ecuador, que afectan principalmente la zona de Perú y parte de la zona de Ecuador. Ahora, las características de salinidades es importante porque estas generan un tipo de condición de aguas, de masas de agua que caracterizan la zona la zona de la costa, que van entre 35.1 y 35.2, que son básicamente las aguas que caracterizan esta corriente, que es la corriente de Equatorial Undercurrent, ¿no? Bueno, y esto es lo mismo que ya les había explicado antes, de dónde provienen las partículas mayormente, ¿no? De esta zona del Ecuador, sin embargo también de la zona de los más al sur y más al norte. Esto solamente era para mostrarles en algún momento, si es que hay alguna pregunta sobre cómo es que sucedieron los afloramientos en el año Niño, ¿no? Cómo en verdad, cómo sucedieron estos mediante el modelo que se presenta, pero les puedo explicar luego si existe algún tipo de pregunta para el evento del Niño. Y finalmente, este es lo mismo. Y finalmente los resultados, los principales resultados hasta el momento, porque seguimos haciendo análisis, es que las zonas de afloramiento fuera de Perú y Ecuador que se soltaron a una determinada profundidad provienen provienen de la zona del Ecuador,
al otro lado del Pacífico, y esto puede ser muy importante para mejorar las predicciones en cuanto al niño, porque esa es la principal corriente que genera un movimiento de masas de agua en la zona de la subsuperficie y que afecta, como ustedes han visto, en la zona de Perú y Ecuador. Bueno, eso sería todo, y si existen preguntas, encantada de responderlas. Agradecemos a la expositora, la máster Gandhi Rosales, por su presentación. Abrimos paso a las preguntas. Mientras que el público nos hace alguna pregunta, se me ocurre una. ¿Tiene una idea de cómo su corriente ecuatorial, la corriente Cromwell, al momento de llegar a las proximidades de la costa sudamericana, se vincula con esta condición que se presenta frente a Sudamérica, y básicamente frente a las costas de Ecuador, Perú, sur de Ecuador, norte de Perú, que es el frente ecuatorial? Dentro de su explicación, pensaría que hay alguna vinculación, hay algo que se podría plantear de cómo esta subcorriente aporta al concepto de frente ecuatorial. ¿Tiene alguna respuesta para ello? Sí, en realidad eso es muy interesante su pregunta, porque yo dentro del proyecto que estamos analizando, consideramos mucho lo que es el frente ecuatorial. Es muy interesante esto. En la figura que presenté se ve cómo la isolina de 35.1 y de 35.2 generan una especie de frente, ¿no?, entre la zona de Ecuador y la zona de Perú. Entonces sí, definitivamente cuando hay un movimiento de masas de agua que vienen de la zona de Ecuador, cuando hay un niño, por ejemplo, ¿no?, lo que primero sucede es que la zona del Ecuador, las masas de agua con menor salinidad, todas se mueven hacia la zona de Perú, afectan toda la zona de la superficie, y en la subsuperficie la corriente de Cromwell se intensifica mucho y genera un impacto definitivamente en la pesquería, ¿no? Entonces, lo que nosotros no estamos acostumbrados a tener, que son salinidades muy bajas, que son traídas desde el Ecuador, definitivamente afectarían a Perú, y tiene un impacto y una relación muy grande, muy estrecha con la corriente, ¿no? Porque ya lo hemos analizado antes, y sí hay una relación la corriente se incrementa, la zona de la superficie también se ve afectada, y el frente ecuatorial se mueve, ¿no?, de norte a sur, de sur a norte. Hay una pregunta que nos hacen. ¿El trabajo desarrollado por usted involucra el desplazamiento superficial del agua y su relación con el viento? Bueno, el modelo es un modelo que sí considera las variables del viento, pero nosotros solamente estamos utilizando por el momento parámetros oceanográficos, ¿no? Sí se puede utilizar los vientos, pero en realidad no entiendo muy bien la pregunta en cuanto si es que se está considerando dentro del modelo, o si voy a utilizar solamente la información. No entendí muy bien la pregunta. ¿Podría leerla otra vez? Sí, la pregunta dice, ¿el trabajo desarrollado involucra el desplazamiento superficial del agua y su relación con el viento? Ya, entonces en este caso no sería la respuesta sería no, porque solamente estoy utilizando los parámetros oceanográficos, ¿no? Solo las partículas que se soltaron fuera de Perú y Ecuador solamente consideran variables oceanográficas. Pero sin embargo sí hemos hecho análisis de cómo se desplazan los vientos en esa misma zona, y tienen una muy buena relación, ¿no?, con lo que sucede en las corrientes, obviamente. Se me ocurre, ¿a qué profundidad se colocaron esas partículas coloidales que ha mencionado? Sí, las soltamos a una profundidad de 30 metros fuera de la zona de Perú y Ecuador. Se ha determinado oscilaciones de temperatura en los llamados niños anómalos, dicen. Pensaría, voy a modificar.
Usted mencionó algo en relación con la ocurrencia del niño y esta corriente. Sí. ¿A ustedes han determinado si la presencia de un eventual niño costero afectaría a la llegada o el aporte de agua de esta subcorriente? Claro, porque como sabemos, todo el planeta está en equilibrio, ¿no? Entonces, si existe una variación del volumen de la masa de agua frente a Australia, ¿no? La zona oeste del Pacífico, y la corriente se incrementa, se hace mucho más fuerte, se traslada a lo largo de la termoclina, entonces va a generar de todas maneras un cambio en el volumen de la masa de agua caliente que se está transportando. Entonces, es por eso que esa masa se va moviendo hasta llegar a la zona de Perú o la zona de Sudamérica, en esa zona de Sudamérica, y definitivamente va a incrementar sus niveles de altura del mar, la temperatura, sí, definitivamente, ¿no? Porque tiene que existir un equilibrio. Si aquí se baja, acá tiene que subir. Si aquí incrementa el volumen, aquí tiene que disminuir. Entonces hay un equilibrio en el sistema, ¿no? Tratando de haber un equilibrio en el sistema. Listo. Am, Telmo, por ahí nos quedan unos 3 minutitos adicionales como para poder hacer una última pregunta y bueno, pues seguimos. Gracias, Mario. Justo estaba pensando, esta última pregunta la veo, dice, usted mencionó que la corriente forma masas de agua diversas al sur de Ecuador y norte de Perú. ¿Podría explicar un poco más sobre la producción primaria, películas, dice, coloidales? ¿Esto ocurre todo el año? Voy a tratar de entender un poquito la pregunta. Nosotros tenemos determinadas masas de agua con determinadas características que existen fuera de la zona de Ecuador y fuera de la zona de Perú y etcétera, en todo el mundo, ¿no? Entonces, esta composición entre la temperatura y la salinidad genera un tipo de específico de densidad que va a brindar las condiciones necesarias para la pesquería. Entonces, si nosotros cambiamos esos parámetros y generamos otro tipo de masa de agua, ya sea por un evento extremo, como podría ser el evento del niño, o por un evento extremo, como podría ser el evento de la niña, definitivamente esto va a afectar el afloramiento que existe en esa zona, porque incrementa la temperatura, las isotermas o las isolinas y todas las características cerca de Perú y la costa de Ecuador van a cambiar definitivamente. Entonces, ese mecanismo que existía antes, con la inclusión de los vientos, con las corrientes que se mueven del sur a norte y todo ese efecto que genera el afloramiento costero, se pierde a veces, ¿no? Cuando los vientos ya no soplan como soplaban a la misma fuerza que soplaban antes, entonces esta corriente ya no va a generar la misma, como podría decir, la eficiencia de afloramiento que se genera en esa zona, ¿no? Entonces sí, va a existir afloramiento, pero va a ser diferente, va a tener otras propiedades, va a tener otra productividad, va a ser diferente, definitivamente. Listo. Parece que tenemos dos preguntas más, pero yo creería que por el tema del tiempo podríamos hacérselas llegar y en un momento oportuno darle la contestación adecuada. Claro, gracias. Le agradecemos a la Máster Gandhi Rosales Quintana por su interesante exposición. Muchas gracias. Continuando, el doctor Josep Pellegrí del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, España, dijo durante un evento científico organizado por la Universidad de Cataluña: la oceanografía y la fisiología tienen en común más cosas de las que seguramente imaginamos. Todos los seres vivos macroscópicos tienen sistemas circulatorios
con una estructura espacial y patrones temporales que optimizan la distribución de los fluidos, y la Tierra no es una excepción. Recibimos a nuestra segunda expositora, la máster Marta Bastidas. Ella es ingeniera física con una maestría en ciencias de oceanografía costera. Tiene experiencia de 12 años en formulación y desarrollo de proyectos de investigación en temas relacionados con la dinámica marina, hidrología costera, sensores remotos, variabilidad climática y geoamenazas. El título de su charla titula La oceanografía satelital como apoyo al manejo y la gestión marino-costera. Recibimos a la máster Marta Bastidas. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Telmo, por su presentación. Muchas gracias por la invitación a este evento, a mi colega Mario Hurtado. Entonces me permito con ustedes compartir pantalla. Creo que ahí ya están viendo. Sí. Mario, hazme así like si estás viendo, si todo está ok. Aún no vemos. Todavía no vemos. Aquí tengo que ya está, a ver. Yo acá la estoy viendo, espérame, no sé qué pasará. Voy a volver a hacerlo. Esperemos que cargue, porque dice que empezaste a compartir, pero todavía no se ve. No sé, a ver. ¿Ahí ya están viendo? No. No, todavía. Aún no. Mira, no sé si sea algo acá, si sea mi red. Vaya, no sé qué pasa. Adelántalo por si acaso cargue, por favor. Sí, acá. A ver. Voy a intentar una vez más. Espérenme, a ver. Que pues. No sé. Voy a. Espérate, no sé. Mira, acá estoy otra vez dándole el compartir. Me comentas, Mario, porfa, si sale. No sé. No sale. Pero bueno, yo tengo, porque ya habíamos pensado en estos problemas, por decirlo así. Pero es que le hice la modificación del video, entonces no sé si como le quité el video, ¿te acuerdas? No sé si de pronto quedó muy pesada. Puede ser. Sin embargo, yo tengo la versión en PDF que me enviaste y puedo proyectar eso si quieres y lo resolvemos con eso. Espérame, intentemos acá una última cosa. Qué pena con todos. La prueba salió bien y... Voy a mandártela, Mariola, entonces la versión actualizada, no sé, qué pena, porque no estará, acá me sale que sí la están viendo. Okay, No pero sé yo si tengo en este momento, envíamela, pero yo tengo sí. igual aquí el PDF que me enviaste y podemos avanzar con eso y después si presentamos tu última lámina con la que ha cambiado, ¿te parece? Listo, aquí te la acabo de enviar. Ok. A ver si.
Voy a compartir pantalla entonces, mi pantalla, y tú me vas diciendo, no hay problema con eso. Espérate, intento aquí una última vez. Esto es tu presentación. Aquí me sale que ya está compartiendo. Sí, pero es la tuya, es la que yo tengo. ¿Sí? Que es la que yo tengo, la que tú me enviaste. A ver. No sé, espérate. Bueno. Ahí está. Ahí está. ¿Ves ahí ya? Creo que Así ya es. están viendo. Bueno, Así es. creo que ya estás viendo la mía, creo, ¿cierto? Así es. Listo. Qué pena para todos esta interrupción. Bueno, voy a tratar de ser entonces muy breve. La oceanografía satelital como al manejo y como apoyo al manejo y la gestión marino-costera. Soy Marta Bastidas. Muchos saludos desde Colombia y muchas gracias por ustedes por estar en este seminario y de verdad excusas la demora. En el ensayo salió bien. En fin. ¿Por qué el sensoramiento remoto? Porque, digamos, nos puede servir para el manejo de recursos costeros. El sensoramiento remoto es esa ciencia de obtener información de un objeto analizando los datos adquiridos mediante algún dispositivo que no está en contacto físico con dicho objeto. En nuestro caso, nuestro objeto, o a quien queremos estudiar, es el océano. Es importante que nosotros, digamos, sepamos qué queremos ver del océano y también que sepamos que existen sensores remotos diferentes, pasivos y activos según la fuente de energía. Si la fuente de energía es externa, son sensores remotos pasivos, es decir, que se toma una foto con el sol iluminando, por ejemplo, como ustedes pueden ver. El ejemplo más clásico de esto son los radiómetros. El que más conocido, la variable más conocida es el color del océano, sobre la cual les voy a comentar pues justo en esta presentación. Pero otro tipo de sensores también que no debemos descuidar o no sacar del radar son los activos, que son los que tienen su fuente propia de energía. Y el más conocido es el láser. ¿Listo? O sea, en unos es que necesita el el objeto ser iluminado por una fuente externa, mientras que los activos, el sensor tiene su fuente propia de iluminación. El ejemplo más clásico de los activos son el radar y el LIDAR. Otro tema importante que considero que tenemos que tener para, digamos, trabajar oceanografía satelital es la resolución del sistema sensor. Existen diferentes tipos de resoluciones, la espacial, la espectral, la radiométrica y la temporal. Cada una tiene su definición. La espacial es el tamaño del píxel. ¿Listo? ¿Cuál es el objeto más pequeño que puede ser distinguido? La radiométrica ya se va más hacia la electrónica del sensor, que es el número máximo de niveles digitales que se pueden detectar. La espectral es el número de bandas y ancho de las mismas. Y la temporal es la periodicidad con que ese sensor nos va a tomar información. Les coloco acá, es cuestión de escalas. Según la pregunta de investigación que tengamos o el proceso oceanográfico que queramos ver, vamos a escoger un sensor. Para unos problemas o para unas situaciones nos va a servir una periodicidad mayor según nuestro proceso. Si nuestro proceso está dominado por mareas, bueno, nuestras mareas nos cambian diariamente. Si nosotros tenemos un proceso que está gobernado por una variabilidad mensual, no tenemos que tener tanto detalle temporal. Bueno, y la parte espacial. Si yo quiero ver un proceso, un fenómeno que está ocurriendo en la zona costera, en la desembocadura de un río, necesito una resolución espacial mucho mayor. Pero si nosotros queremos ver procesos de una escala un poco más gruesa, nos sirven tamaños de píxeles del orden de kilómetros. Entonces, por ejemplo, la imagen esta es de un dron, que ahora pues digamos están utilizando mucho, y la del costado es una imagen del color del océano.
Entonces, para que tengamos, digamos, presentes según lo que yo quiera estudiar. No es, ay, ¿qué sensores hay o qué me ofrece la NOAA, las diferentes plataformas? Sino primero yo qué quiero estudiar para saber qué sensor debo utilizar o qué información es apta para mí. Específicamente, en el día de hoy les voy a mostrar, digamos, un ejemplo, una aplicación con el color del océano. El color del océano lo que se basa es en el espectro de absorción que tienen los diferentes pigmentos del fitoplancton. ¿Listo? Entonces nosotros vemos que en océano abierto tenemos, digamos, un color de unas aguas mucho más azules, más claras, mientras que en la zona costera tenemos tonos más turbios. Esto depende de esos procesos de absorción y dispersión de la luz que se dan en el medio marino. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que conocer? ¿O qué es importante que conozcamos? Los espectros de absorción de los constituyentes del agua de mar. Aquí les muestro un ejemplo de clorofila A y de otros pigmentos que puede estar en el fitoplancton. Entonces, por ejemplo, el máximo de la clorofila ocurre alrededor de los 440. Bueno, entonces esos primeros algoritmos se desarrollaron sobre la banda de los 440 nanómetros. Hay una menor absorción en el verde, por ejemplo, sobre los 555. Entonces, esa relación de máximo-mínimo es la que nos va a dar diferente información. Si vamos, digamos, cómo esta información, cómo estas imágenes radiométricas, estas imágenes del color del océano nos pueden apoyar el manejo marino costero. Hay en la zona marino-costera ocurren una serie de fenómenos naturales, urbanos, rurales, sociales, y todos ellos están interactuando. Entonces pueden haber conflictos, pero también pueden haber oportunidades. Esto ocurre tanto en la parte marina, o sea, digamos, océano abierto, como en la parte costera. Entonces, digamos, por eso existen esas dos opciones de manejo, que es el manejo integrado de zonas costeras y la planificación espacial marina. Digamos, en ambas, lo importante es que se pueda ordenar el territorio. Se pueda decir, aquí se puede hacer tal actividad, esta es apropiada. Digamos, dice aquí la definición de la planificación espacial es analizar y localizar la distribución espacial y temporal de las actividades humanas y económicas. La idea es lograr objetivos ecológicos, económicos y sociales y que no entren en conflicto. Entonces aquí, digamos, traigo a colación esa distribución espacial y temporal y les voy a mostrar un ejemplo de cómo estas imágenes de color nos pueden servir para ver esa variabilidad espacial y temporal. Existe un mayor número de servicios ecosistémicos en ambientes con mayor heterogeneidad y el océano es altamente dinámico, entonces no podemos colocar unas fronteras estáticas. Aunque las hay a nivel, digamos, político, en cuanto a mares territoriales, pero realmente ustedes saben que los procesos oceánicos pues realmente no tienen fronteras y de ese alto dinamismo es que se generan estos servicios ecosistémicos. Ese establecimiento de esas regiones es importante para el manejo de los recursos, como les decía anteriormente, esas variaciones nos van a permitir decir, bueno, en estas épocas y en este lugar pasan estas cosas y en esta época y en este lugar pasan otras. La aplicación específica que les voy a presentar hoy es de un trabajo que desarrollé mientras trabajaba en el INVEMAR, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia. Es una regionalización dinámica. Entonces, en nuestro mar Caribe, aquí ustedes lo pueden, digamos, ver, aquí está pues Colombia, este es el Caribe suroccidental, digamos, presenta también pues diferentes fenómenos y procesos. Entonces, ¿qué escogimos para estudiar? 3 bandas radiométricas del espectrómetro MODIS, flectancias satelitales. Escogimos la banda del 443. Si recuerdan de pronto en la figura anterior, bueno, no tenía mucha definición. Ese es el máximo de absorción por clorofila. Entonces, ahí nos va a hablar de productividad primaria. La 555, ¿por qué la escogimos? Porque es una banda en la que se ha evidenciado que se pueden trazar plumas de sedimentos. Esa es la banda del verde. Entonces, esta es la máxima absorción de clorofila. La 555 sería la de la mínima, pero aquí nos permite ver sedimentos. Y la 667 está asociada a detritos y a materia orgánica disuelta coloreada. Entonces, se tomaron imágenes de 4 kilómetros de resolución de este periodo. Se calculó el ciclo anual, ¿listo? De estas
de estas bandas. Permite obtener la mejor combinación numérica de un conjunto de variables. Esas son las funciones empíricas ortogonales. Y adicionalmente se estandarizaron. Esa primera función empírica ortogonal es la que explica el mayor porcentaje de varianzas. Entonces, repito, tenemos las imágenes, les calculamos el ciclo anual a cada una de las bandas, luego hicimos la función empírica ortogonal de las 3 bandas para todo el ciclo anual, o sea, los 12 meses, nos salieron 3 funciones empíricas ortogonales y se escogió la primera, porque es la que representa la mayor varianza, la mayor porcentaje de varianza de los datos. ¿Y qué se hizo con esa información? Se mapeó como contornos, para sacar contornos de igual variabilidad. Y así se pudieron mapear o delimitar las regiones que luego fueron explicadas en términos de sus forzantes. Este es el resultado. Ustedes ven, digamos, la escalita. Esto es esa variedad, ese menos 1,5 a más 1,5. O sea, el rojito y el azul lo que nos dicen es que son altas variabilidades. Entonces, ¿qué podemos ver? Que variabilidad. Y no solo en la zona oceánica, sino también en la zona costera. Entonces, ¿qué hicimos? Se delimitaron estos contornos para tener una aproximación a lo que sería una región a lo largo de los meses. Entonces, por ejemplo, vemos acá en el mes de enero se presenta una alta variabilidad, aunque la escala sea simplemente es un extremo, o sea, es muy alto. O un menos 1,5 o un 1,5 es alta variabilidad. Esta zona, ay, perdón. Perdón, en el Caribe colombiano, porque se presenta un sistema de surgencia que ya está documentado a principios de año, que es el sistema de surgencia de La Guajira. Entonces, podemos ver aquí cómo se ve, digamos, como de full mes de enero. ¿Qué pasa? Que miren que esta alta variabilidad luego desaparece en los otros meses, incluso llega a ser mínima en noviembre. Noten también que en la zona costera hay una alta variabilidad también, que sería ese rojito, ese café intenso que vemos acá. Y miren que esto está asociado a la descarga del río Magdalena, que es el que tiene pues la mayor descarga en el Caribe, aquí en los ríos, en el Caribe colombiano, y que fertiliza esas aguas. Entonces vemos, digamos, cómo en la época de máximas lluvias, que aquí es octubre, miren este contorno cómo varía. Que también es importante ver que a nivel oceánico parece que también hay una variabilidad que se ubica hacia la zona insular. Estas son, digamos, nuestras islas del Caribe, muy pegaditas a Centroamérica, pero son territorio con alta variabilidad que empieza en inicios de año en La Guajira, es como si se desplazara hacia la zona insular y podría darnos indicio de alguna conectividad entre estas regiones. Entonces, digamos, dicho esto, se mapearon estos contornos y se encontraron que tenemos 9 regiones, 4 dominios oceánicos y 5 costeros. Aquí les estoy presentando el del mes de enero, que es el que presentó el mayor porcentaje de varianza de los datos. Y en este trabajo adicionalmente lo que se hizo fue que cada una de estas regiones se explicó en términos de sus forzantes. Particularmente para la zona oceánica se encontraron estas regiones, 4. El sistema de surgencia de La Guajira, la contracorriente, aquí en la mitad, no hay mucho contraste, no se ve muy bien, el Caribe oceánico y la región insular. Aquí uno de los principales forzantes son los vientos que provienen del noreste. De hecho, estos vientos son los responsables de este sistema de la surgencia a principio de año. Aquí donde se delimitó esta otra zona, en este contorno, justamente es donde los vientos se recurvan. ¿Eso cómo lo pudimos ver? No lo presento acá, pero fue a partir de mapas de variabilidad de cada una de las componentes del viento, o sea, desviación estándar tanto en la U como en la B. Entonces pudimos sacar esas zonas de máxima energía. Entonces esto es, digamos, como para contarles resumidamente. Mientras que en la zona costera, ¿qué regiones encontramos?
la región Guajira-Tayrona, Ciénaga Grande y Río Magdalena, Golfo de Morrosquillos, Urabá y Plataforma Centroamericana. Aquí identificamos que el mayor forzante es la precipitación. Se hizo un análisis de toda la zona para presentarles el día de hoy. Miren, aquí yo estoy como por acácito más o menos ubicada. Aquí es una zona de sequía, entonces vemos mínimas precipitaciones a lo largo del año, mientras que en la zona sur del Caribe, miren que el patrón es completamente diferente y de hecho este régimen de precipitación está más conectado con el régimen de Centroamérica. Entonces, realmente aquí lo que pudimos identificar es que hay diferentes dominios que tienen diferentes forzantes y que cambian a lo largo del año, o digamos expanden en área, o se contrae, o incluso llegan a desaparecer. Entonces, esto, digamos, cobra importancia al momento del manejo de los recursos para saber qué podemos hacer en estas zonas, en qué época podríamos esperar aguas más o menos fertilizadas, con mayor o menor hidrodinámica. Obviamente, pues en el tema de manejo y planificación, pues hay que cruzar toda esta información con áreas marinas protegidas, con actividades económicas y sectoriales. Aquí les presento, digamos, la portada del libro donde están, digamos, estos resultados. Este solo es el capítulo 1 de ese libro. En todos los demás capítulos está la descripción de cada una de esas regiones. Los invito a leerlo. Está el libre, lo pueden descargar de la página del INVEMAR. Y como les comentaba, las conclusiones de este trabajo es que estas imágenes permitió representar esa variabilidad oceanográfica tanto espacial como temporal que tiene el Caribe. Normalmente aquí pues estábamos acostumbrados solo a ver un mapa y esto es el Caribe y máximo lo representaban de dos formas, en época seca y en época húmeda, en época de muchos vientos y en época de muchas precipitaciones. Pero vemos que realmente a lo largo del año hay toda una dinámica que tiene sus forzantes y que debe ser tenida en cuenta al momento de hacer una planificación de nuestras zonas marinas y costeras. Esto les había comentado, el dominio oceánico que se establece frente a La Guajira se desaparece en noviembre por completo y las regiones oceánicas, pues digamos en noviembre desaparece y siempre se mantienen las costeras. Esta regionalización evidenció esa fuerte influencia costera y el alto contraste con el océano adyacente. Y asimismo ayuda a explicar cómo esos procesos de advección pueden explicar sistemas fertilizados. Lo que les comentaba, el tema de vientos que provienen del noreste, digamos en esta zona, que provienen de acá y que pueden eventualmente estar trayendo nutrientes desde el río Amazonas, desde la zona oeste. Finalmente, también pues algo que me pareció interesante, pues cuando Mario me comentó de la charla y que yo dije, bueno, en el tema de manejo, estuve leyendo sobre este tema del sargazo, que realmente ha sido pues inicialmente una problemática muy grande para muchas playas del Caribe, principalmente de México, aunque bueno, luego también ha sido interesante ver que han salido como muchas oportunidades o ideas alrededor de eso. Me pareció interesante porque, bueno, el tema del sargazo, pues esta alga, pues el problema ambiental que modifica playas y todo, que afecta, que impactó fuertemente o que impacta a la industria del turismo por los malos olores, porque impide el acceso a las playas. Pero para comentarles, simplemente, no es un trabajo que yo hice, pero quise traerlo a colación, la importancia de estas imágenes de color. Miren que a partir de imágenes de color del océano se puede mapear. Miren que esta es una problemática muy fuerte que sufren muchas playas del Caribe y que realmente está dentro de los temas o esas problemáticas del manejo marino costero. Se pudo hacer, bueno, estos autores que les muestro aquí el pantallazo me pareció interesante, detectaron la presencia del sargazo y cuantificaron su cobertura. Incluso ellos determinan un índice que se llama el índice de algas flotantes y miren que lo calculan de imágenes MODIS, o sea, imágenes espectroradiométricas. Algo que me pareció también interesante de otros trabajos que vi es que incluso con esta información satelital usan redes neuronales, incluso ya están llegando a hacer unas especies de pronósticos para saber cómo con qué intensidad se pueden presentar estos eventos. Entonces, pues también quise traerlo a colación por ese tema, porque me pareció pues que tiene muchas, digamos, aplicaciones, el tema de color del océano. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Mario, no sé cómo estoy de tiempo. Y bueno, atenta para preguntas que tengan. Muchas gracias. Sí, Marta, ¿estás bien de tiempo?
Abriríamos las Es que preguntas. fui bastante rápido. Cuenten, no sé si tengan. Mientras llegan las preguntas, se me ocurría esta. Generalmente, las imágenes satelitales se encuentran calibradas a los océanos y mares de quienes generan estas imágenes De satelitales. acuerdo, Por lo totalmente de tanto, acuerdo. por lo tanto, supone un trabajo adicional, que es la calibración de esas imágenes a las áreas donde uno está trabajando. ¿Es correcta esa apreciación? De acuerdo, sí, señor. De hecho, en mi trabajo de maestría, en la tesis de maestría, una parte de mi tesis fue eso, realmente, ver el tema de esa calibración. Tiene totalmente de acuerdo. Los algoritmos fueron diseñados así para las aguas, ni siquiera aguas ópticamente complejas, sino aguas así como muy puras. De hecho, aguas caso 1, donde solamente fitoplancton, donde no hay interferencia por nubes, pero digamos nuestra realidad o donde están nuestras mayores problemáticas y mayores retos son las aguas costeras, que son las aguas caso 2. Particularmente tuve la oportunidad, como le dije en mi maestría, de hacer esa calibración usando radiómetros de campo. Entonces, realmente, aunque existan esos algoritmos, que son esa razón azul-verde, realmente solo toman en cuenta eso, la razón azul-verde, que es la de la clorofila. Pero hay otros constituyentes que nos van a afectar, aparte de toda esa señal atmosférica, que también, digamos, antes de llegar al océano, va a estar afectada. Entonces, ese es un ideal, que realmente en los diferentes países, digamos en los diferentes laboratorios de biótica marina, se puedan tener radiómetros de campo en los que uno pueda hacer mediciones. Porque tenemos diferentes, digamos, aguas ópticamente diferentes y condiciones ambientales diferentes. Dice una pregunta, bueno, agradecen por la presentación e indican qué sensor utilizó para el estudio oceanográfico del Caribe colombiano. El MODIS Aqua. Fueron imágenes MODIS Aqua a 4 kilómetros de resolución y descargadas libremente de la página del Ocean Color. Así como cuantificaron la cobertura del sargazo, ¿se puede cuantificar bancos naturales de moluscos de interés comercial? Mira, es un tema que no lo he trabajado, pero digamos, sé que hay unas aproximaciones en las que se están utilizando imágenes radiométricas para hacer estudios más someros. Ahí, digamos, la restricción es que tendrían que ser aguas, digamos, cristalinas, digamos, para que podamos ver el fondo del mar. Un ideal, pensaría yo, sería, por ejemplo, drones, pero el principio físico es el mismo. Realmente nosotros tenemos es poder tener esa fotografía con buena resolución y poder, digamos, extraer esas diferentes bandas espectrales. Si podemos tener, no sé, se me ocurre un dron hiperespectral, podrías tener diferentes señales de constituyentes y mapear fondos someros. No lo he hecho, digamos, me he orientado un poco más hacia digamos, zonas un poco más profundas y, digamos, constituyentes más superficiales como el fitoplancton, pero sí sé que se puede. Te lo digo, se hace, digamos, para estudios de pastos marinos, por ejemplo, sobre todo para mapear, digamos, áreas protegidas, que son así muy costeras, sí se ha hecho. No particularmente, no lo he trabajado, pero sí sé que es posible. Aquí depende, es lo que decía al principio, es cuestión de escalas. Si tú necesitas ver un objeto así de pequeño, necesitas entonces un sensor hiperespectral, o sea, algo que realmente te pueda resolver ese objeto que quieres ver. Dice una pregunta, ¿qué otra fuente, aparte del MODIS, pudiera sugerir para información de sedimentos a una resolución menor de 4 kilómetros para el Pacífico? Para el Pacífico, mira, para sedimentos, digamos, está el MODIS Terra, que es está a 250 metros, también está el MERIS, que el MERIS es muy bueno en la zona costera. El tema del Pacífico es que vamos a tener, bueno, por lo menos en el Pacífico colombiano, ahí tenemos un tema de nubosidad muy grande. Entonces, digamos, los estudios a partir de imágenes satelitales tienen esa limitación.
Ahí lo que habría entonces es que aplicar algoritmos adicionales para poder hacer esas correcciones que generan las nubes. Pero para sedimentos, digamos, los que te digo, Modis Terra, el Meris, los que tengan una banda en el verde, 550, 555 nanómetros son los que te van a poder dar información de sedimentos porque la reflejan. Entonces, de una se puede ver la pluma, digamos, de la desembocadura de un río, se puede ver un delta. Listo. No tengo otra pregunta, Mario. Sí, yo por ahí no sé si Pilar Guerrón pregunta si hay planes de hacer algo similar en la zona costera y oceánica del Pacífico colombiano, pero en todo caso creo que la respuesta por ahí va por lo que dijiste hace un momento. En el tema de nubosidad se complica el... Sí, el tema del Pacífico, digamos acá nosotros todo el año tenemos la zona de convergencia intertropical para arriba o para abajo, para arriba o para abajo, pero siempre la tenemos en el Pacífico. Entonces, digamos, esa es una de las limitaciones, bueno, lo olvidé mencionar, perdón, una de las limitaciones de las imágenes radiométricas, la nubosidad. Pero existen entonces los sensores activos, los que les hablaba al inicio, los que no necesitan la fuente externa, sino como los radares, ellos no les afectan las nubes. Y sé que existen radiómetros, radares, digamos, como el TMI, como el TRMM, por ejemplo. Sí, digamos, hay una opción, solo que los radares, el tema es que tienen mayor resolución espacial. Entonces, digamos, estaríamos ganando en periodicidad de información, pero estaríamos sacrificando resolución espacial. Entonces, en el Pacífico uno tiene que como que jugar con esas dos variables. Gracias, gracias. Aquí llegó, bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo, unos 5 minutitos. Dice, ¿se podría usar este método para determinar bloom de algas? ¿Y cuál es la máxima resolución? Mira, en el tema de bloom de algas, digamos, he visto, bueno, de hecho, quise hacerlo, estuve haciendo unas primeras aproximaciones aquí para una laguna costera. Digamos, se puede hay una longitud que es para la fluorescencia de clorofila, donde sé que se pueden ver algunas incluso algas tóxicas. Entonces, y pues la ventaja es que ahí estarías, digamos, haciendo como indirectamente mapeando como contaminación o exceso de nutrientes. Pero sí, en este momento se me escapa, pero sí se puede hacer para algunos tipos de lo que serían pues las FAN, los florecimientos algales nocivos. Sí hay estudios que permiten y también es con longitudes de onda en el visible, con imágenes radiométricas, uno juega con un par de bandas que permite ver esos picos de absorción que tiene determinada especie. Pero sí, para si esa es la orientada, si la pregunta, para esos florecimientos algales, esos hubs, perdón, en inglés, esos hubs, sí es posible hacerlo con imágenes. Ahí el tema de la resolución es, por ejemplo, un radiómetro como el MODIS, que es el que, digamos, está más disponible, que incluso tú encuentras ya en la red las rutinas para poder leer esas imágenes, la mínima resolución es 250 metros. Entonces, digamos, tienes que tener en cuenta eso, que digamos, si tienes una bahía o una laguna donde quieres estudiar ese proceso y pues si solo vas a tener un píxel, si digamos ese es el tamaño de tu área de estudio, pues habría que buscar alguna otra técnica, como les digo, de pronto a partir de un dron, por ejemplo, digamos, sensores remotos más puntuales. La respuesta es sí se puede, sí, y depende de digamos, el píxel que quieras, el área de trabajo. Listo, gracias Marta. Telmo. No, gracias a ustedes y disculpen nuevamente los inconvenientes técnicos al inicio, por eso también me fui tan rápido en la presentación. Muchas gracias. No se preocupen. Agradecemos entonces a la máster Marta Bastidas por su interesante exposición. Jacques-Yves Cousteau, famoso explorador e investigador francés que estudió el océano y varias de sus formas de vida, dijo: la felicidad de la abeja y la del delfín es existir. La del hombre es descubrir
y maravillarse por ello. Recibimos como expositora a la máster Isabel García. Ella es ingeniera en gestión ambiental, graduada en la Universidad Espíritu Santo, la UES, con maestría en ciencias en saneamiento ambiental de la Universidad de Gante, Bélgica. Ha trabajado en proyectos de investigación relativos a la bioacumulación de metales pesados y pesticidas en especies de importancia ecológica y comercial. Influencia oceánica en el desarrollo de eventos El Niño Oscilación del Sur y caracterización de recursos vivos y no vivos de los fondos marinos de la plataforma continental ecuatoriana y de sus potenciales áreas de extensión, en conjunto con el Instituto Nacional de Pesca, el INAMI, SPOL e INOCAR. Actualmente labora en INOCAR y es profesora de Toxicología Ambiental y Manejo y Gestión del Agua a tiempo parcial en la UES. El tema de su charla titula Caracterización de recursos de fondos marinos. Adelante, Máster García. Buenas tardes con todos. Primero, muchas gracias por permitirme participar de este ciclo de conferencias. Y a continuación, les voy a compartir la pantalla para poder empezar con la presentación. Listo. Bueno, como parte de la dirección de Plataforma Continental y Fondos Oceánicos, quería compartirles un poco de lo que se realiza, de lo que quiere realizarse y resaltar un poco la importancia en este tema que no todos conocen y que es de importancia no solo para nuestra generación, sino para las generaciones futuras y que necesita continuar investigándose. Bueno, para enfocar un poco la caracterización de los recursos de fondos marinos, vamos a basarnos o empezar con el marco legal asociado a esta gestión de recursos. Esta empieza básicamente con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, porque es el primer instrumento que trata de promover el uso con fines pacíficos de los mares y océanos. Y plantea la utilización equitativa y eficiente de los recursos. No solo eso, sino que también plantea la importancia del estudio del medio, de la soberanía como tal, y la protección y preservación del medio marino. Asimismo, bajo el artículo 77, plantea los deberes y derechos que tiene cada país que está adherido a la misma. Inicialmente plantea los derechos de soberanía para fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos. Que contempla como tal la soberanía. Esta está dirigida al lecho y subsuelo marino, así como otras especies sedentarias o que son demersales y su movimiento está completamente asociado o en contacto con el lecho marino. A partir de la creación de la CONVEMAR también se definió la limitación de la gestión de recursos costeros. Bajo la adhesión de los países a la CONVEMAR, cada país tiene acceso a una soberanía marítima, que esta corresponde al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como el lecho y subsuelo marino. ¿Cuál era el fin de esta limitación? Básicamente prevenir y sancionar las infracciones de las leyes y reglamentos en contra de cometidas en el territorio o en el mar territorial. Para esto, la CONVEMAR definió el espacio marítimo jurisdiccional en aguas interiores, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva. Esta parte o espacio marítimo jurisdiccional es básicamente el que es mayormente explotado y estudiado. Sin embargo, el área que está más allá de la jurisdicción nacional, aquella definida como la zona, es aquella sobre la cual, o bajo la
la cual la Convemar se enfocó en sus artículos, porque es aquella zona que está pobremente regulada y controlada y sobre la cual no se tiene conocimiento tan definido como en las aguas de soberanía de los países. Entonces, en el campo de la aplicación de la gestión de recursos marinos ya han existido bastantes instrumentos legales aplicables a la misma con el fin principalmente para promover la conservación y protección de la diversidad biológica. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas, o la Convemar, la diferencia fue que esta cubría la responsabilidad y obligaciones concernientes al daño causado por la contaminación del medio marino. Y la diferencia estaba principalmente en que cubría o se dirigía a 3 elementos diferentes. Uno de ellos, la cooperación de los estados en la conservación y administración de los recursos vivos. También la obligación general de los estados de proteger y preservar el ambiente marino tanto dentro y fuera de la jurisdicción nacional. Y el derecho de los estados a explotar sus recursos naturales. Para la implementación de la Convemar se creó la DOALOS, la División de Asuntos Oceánicos y Derechos del Mar. Básicamente, a partir de esta se establecieron 3 cuerpos, la CLCS, la ISA y el Tribunal Internacional de la Ley del Mar, y comenzó un poco el manejo del arreglo de disputas y se dio una dirección hacia el fortalecimiento de capacidades, más que nada para dar soporte e implementación a los objetivos de desarrollo. Ahora, bajo la Convemar se definió un poco cuál es el enfoque que tiene que tener la gestión de recursos más allá, dentro y más allá de la jurisdicción nacional. Bajo ese ámbito tenemos el ámbito de aplicación dirigido a alta mar, que corresponde a la columna de agua dentro de las zonas más allá de la jurisdicción nacional, y la zona que corresponde al lecho y subsuelo marino. La alta mar, en este caso, el instrumento de aplicación legal bajo el cual va a ser regulado, corresponde a la BBNJ y está enfocado únicamente en la conservación de la diversidad biológica dentro de la columna de agua, mientras que la zona está regulada por la ISA, la Autoridad Internacional de Fondos Marítimos, y está dirigida a la regulación de las actividades en el suelo y subsuelo marino. La ISA básicamente es la encargada de organizar y controlar las actividades en el área. Cabe recalcar que todo esto surgió de una exploración muy cercana a las Islas Galápagos, realizada por el buque de investigación Challenger, en el cual se encontraron fumarolas hidrotermales. Se hizo la primera exploración en la que se pudo divisar fumarolas hidrotermales cercanas al centro de divergencia. De ahí salió el interés por la exploración y futura explotación de depósitos minerales de fondos marinos. A través de ese interés que surgió en los años 70, hubieron diferentes tipos de lo que iba a ser la exploración. El ISA, o la AIFM, por sus siglas en español, es aquella que se encarga de la administración de los recursos en la zona, siendo estos los principales los nódulos polimetálicos, las cortezas ferromanganosas ricas en cobalto y los sulfuros polimetálicos. ¿Cuál era la particularidad de esta organización y el control de esos depósitos? Es que todos estos, como están ubicados más allá de la jurisdicción nacional, son patrimonio común de la humanidad. Por lo tanto, su control tenía que ser manejado por todos los países miembros de la Convemar. Y asimismo, los beneficios que se obtendrían a partir de la exploración y futura explotación de la misma. ¿Ya? Como les comenté, tenemos la presencia de 3 principales recursos minerales.
los sulfuros polimetálicos, los nódulos de manganeso y las cortezas de ferromanganeso ricas en cobalto. Asimismo, tenemos organismos vivos que están asociados a estos depósitos minerales. Y aquí entra la importancia de la caracterización de los recursos de fondos marinos como tal, porque no solo se enfocó en la valorización económica de los depósitos minerales, que en sí tienen leyes mayores a los depósitos en la corteza terrestre, sino que también se resaltó la posibilidad de formar una industria biotecnológica a partir de los organismos vivos asociados a estos depósitos, que estaban adaptados a las condiciones físico-químicas endémicas de estos hábitats. Entonces, bajo la ELISA, la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, no solo se comenzaron a realizar las primeras guías para la exploración y explotación de estos depósitos minerales, sino que también se realizaron las recomendaciones o guías para la exploración de los recursos vivos y caracterización ambiental, geológica, física, química y biológica de estos ambientes. Para poder realizar esta exploración, la ISA destinó concesiones en función de los depósitos de las áreas con mayor ocurrencia de estos depósitos minerales. Para esto se tienen concesiones para exploración de nódulos polimetálicos, principalmente en la zona de fractura Clarion-Clipperton, en la que no solo se tienen áreas delimitadas por los contratistas que representan a cada país miembro, bueno, aquellos que soliciten la concesión minera de exploración, tenemos también áreas reservadas que corresponden a áreas que van a ser exploradas por los países, por los contratistas o países que poseen una concesión de exploración, pero que pueden ser explotadas por otros países que no tienen los medios económicos para realizar la exploración. Y finalmente, las áreas de particular interés ambiental, que son estos cuadrados grandes en el mapa, que corresponden a aquellas áreas de monitoreo continuo del ambiente, para identificar los cambios la evaluación del impacto que generen la exploración o explotación de estas áreas y preservar la fauna asociada a estos ambientes. Asimismo, se tienen concesiones para la exploración de sulfuros polimetálicos, principalmente en el Océano Índico y en la cordillera del Atlántico Medio, y zonas destinadas para la exploración de cortezas ferromanganosas ricas en cobalto, principalmente en el Atlántico Sur. Y los contratistas, aquí podemos ver, tenemos 18 contratistas para la exploración de nódulos polimetálicos, 4 para la exploración de sulfuros masivos polimetálicos y otros 3 para la exploración de cortezas ferromanganosas. A partir de este interés por explorar estos depósitos minerales, se comenzaron a realizar diferentes investigaciones a nivel mundial, inicialmente con estimaciones basadas en datos satelitales o asimilación de datos, principalmente geofísicos, que estén asociados a la formación de estos depósitos minerales, como se puede ver en el mapa. Cabe recalcar que esos depósitos minerales están repartidos entre las áreas más allá de la jurisdicción nacional y aquellas zonas económicas exclusivas de los diferentes países, dependiendo del depósito y las condiciones geológicas presentes. Pero esta investigación se enfoca principalmente en el lecho y subsuelo marino. ¿Qué pasa con alta mar? Esta quedó por unos años o no regulada, pero en el 2015 comenzaron los trabajos para la creación de un instrumento internacional sobre la biodiversidad, la conservación de la diversidad biológica en las áreas más allá de la jurisdicción nacional, específicamente la columna de agua, alta mar. Estos trabajos
continúan, ya estamos al final de las conferencias intergubernamentales, pero principalmente el objetivo de este instrumento legal está enfocado en 4 elementos prioritarios. El principal, los recursos marinos genéticos, definir las herramientas de manejo basadas en áreas, la evaluación de impacto ambiental y la capacidad de desarrollo y transferencia de tecnologías. Esto concentrándonos en el hecho que estas áreas siguen siendo patrimonio común de la humanidad. En el caso de los recursos marinos genéticos, el principal problema o razón por la cual se intenta crear el instrumento legal sobre las áreas de alta mar es porque la Convemar no mencionaba los recursos marinos genéticos y no hubo una regulación de la explotación de estos recursos marinos, por lo que los países que tenían las mayores capacidades para generar este tipo de exploración o bioprospección eran los que se estaban quedando con todas las patentes de los recursos marinos genéticos que apoyaban a la formación de la industria biotecnológica. Entonces, a partir de esos problemas que existieron con los países que tenían mayor cantidad de espacios o áreas marinas que podían ser aprovechadas, pero que estaban perdiendo esa capacidad de exploración biotecnológica, se enfocó el elemento prioritario dentro de la BBNJ para poder definir la discusión acerca de los derechos de propiedad intelectual de estos recursos marinos. Asimismo, se tomó en cuenta cuál era el valor de estos recursos marinos genéticos y cuál era la comparación entre lo que cada país en desarrollo podía obtener del desarrollo de estos. Ahora, estos recursos marinos genéticos, la particularidad es que están mayormente asociados o son el descubrimiento de los recursos marinos genéticos nuevos está mayormente asociado a los depósitos minerales. Principalmente se han encontrado muchos de ellos asociados a las fumarolas hidrotermales, como por ejemplo, como estos son ambientes quimiosintéticos, tienen variedad de enzimas adaptadas a estos ambientes reducidos, que por ejemplo en el caso de las pruebas para identificación de coronavirus, se usa, por ejemplo, una enzima que fue encontrada en una fumarola hidrotermal. Entonces, existe una variedad de aplicaciones sobre esos recursos encontrados en los fondos marinos. Ahora, para adentrarnos más en la gestión de recursos de plataforma, vamos a mencionar primero cuáles son las áreas de estudios y cómo están estratificadas según la Convemar. Como ya habíamos mencionado, tenemos el área marino-costera, tenemos la columna de agua y el suelo y subsuelo marino. La Convemar, bajo el artículo 76, como había mencionado, da la opción de ampliar el límite exterior de la plataforma continental hasta 350 millas. Este espacio, que puede ser aumentado dependiendo de las características geológicas, nos da la oportunidad de poder aprovechar o explorar los recursos que están en esta área, que por lo general van más allá de los 2.500 metros de profundidad. Asimismo, con la jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Convención, se enfoca a ejercer la soberanía a través de la investigación científica marina, la protección y la preservación del medio marino y ejecutar o tener en cuenta los demás derechos y deberes previstos en la Convención. Entonces, la manera principal en la que un país ejerce soberanía sobre su área está principalmente asociada a la investigación marina dentro de la misma. Como ya había mencionado, dentro de los recursos minerales presentes en los fondos marinos. Disculpe que te interrumpa, Isabel, te quedan 3 minutos. Listo. Tenemos los 3 principales depósitos minerales que están asociados a esta área de la plataforma continental extendida, que
están principalmente limitados por los factores de profundidad, y bajo los mismos, el espacio marítimo ecuatoriano y las áreas de potencial extensión tienen, hay una probabilidad de existencia de los mismos. Ya han habido pues, búsquedas de oportunidad de institutos de investigación que ya han constatado la presencia de los mismos, no solo desde los años 70 con el Challenger, sino de más institutos de investigación que ha pasado principalmente por la zona, el centro de divergencia de Galápagos. Asimismo, sabemos que dentro de los recursos vivos que han sido investigados y registrados dentro de plataformas como OBIS, hay muy pocos que están asociados a los fondos marinos, como podemos ver en el gráfico de la derecha. Entonces, para poder nosotros caracterizar los fondos sin realizar una exploración previa, básicamente lo que se hace es asociar los ambientes marinos, los diferentes hábitats en los fondos marinos y las especies asociadas a las mismas. Tenemos las planicies abisales, los montes submarinos que principalmente están catalogados como sitios de diversidad biológica alta por la estructura y morfología, ya que funcionan como barreras contracorrientes y a su vez poseen abundancia de nutrientes y alimentos por los afloramientos que generan. Así como ya mencioné, las condiciones físico-químicas de los fumaroles hidrotermales y que están principalmente asociados a la actividad hidrotermal. En este caso nosotros tenemos el centro de divergencia. Esta caracterización del fondo se hace principalmente en base a las características morfológicas de relieve. Funciona igual que en la parte terrestre. Dependiendo de la profundidad y la variación morfológica, vamos a tener diferentes especies asociadas. Por lo tanto, a través de la misma se ha diferenciado cuatro franjas de fondo marino y las especies que han sido hasta el momento catalogadas, ya sea en el borde de la plataforma, la zona batial superior, el talud inferior y el suelo marino de profundidad. Sin embargo, todavía falta unir los esfuerzos sobre toda la información de riqueza marina que ha sido investigada en la plataforma continental. Esto es un trabajo que aún falta por completar con la ayuda de los ministerios, instituciones gubernamentales, institutos de investigación y la academia. Hasta el momento no se ha hecho una caracterización completa o integrada de los recursos no vivos y vivos, pero hasta el momento se tienen metodologías de estimación de las áreas favorables de principales recursos minerales, que a su vez podemos utilizarlas para tener una línea base de los recursos vivos asociados. Aquí hay una muestra de los equipos que se requieren para poder demostrar la continuidad de estos depósitos minerales y constatar la evidencia de los mismos. Y asimismo requerimos todavía de evaluación física, sonográfica y biológica para poder trazar una línea base antes de poder intentar o plantear una explotación a futuro. Eso básicamente. Se puede evidenciar claramente los vacíos de investigación que se necesitan suplir y a trabajar en eso. Muchas gracias. Telmo, está muteado su teléfono, perdón, su micrófono. Gracias. Sí, le agradecemos a la máster Isabel García por esa presentación. Muy interesante, por cierto. Estaríamos abriendo las preguntas. Bueno, hay varias. Por acá hay una que fundamentalmente pregunta si se encuentran los datos liberados y si son de acceso público. En relación justamente a esos datos de recursos vivos y no vivos
que se han generado a través de las diferentes investigaciones. Dentro de las investigaciones que han sido realizadas por los contratistas de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, hay una base abierta, DITATA se llama, una base de datos que contiene la información ambiental que ha sido recopilada dentro de las áreas de exploración, más no la información geofísica o de los minerales, específicamente el área, los datos ambientales. Esos están disponibles en la página del IPA. ¿Cuál sería el mejor manejo ambiental si se busca realizar minería marina? El problema de la minería marina es que todos los depósitos minerales están, o sea, de interés de explotación, están sobre el lecho marino y todos los organismos vivos asociados a ellos se encuentran sobre el lecho marino. Entonces, la minería como tal implica la remoción completa de donde están asociados los organismos vivos, por lo que un desarrollo amigable de la minería marina no es posible. Han habido trabajos en los que se ha demostrado que no hay una sucesión ecológica aproximada al escenario inicial dentro de la explotación de nódulos polimetálicos, por ejemplo. De sulfuros polimetálicos y cortezas todavía no se ha realizado. Pero yo creería que lo principal sería impedir o trabajar de tal manera en la que no se remueva completamente el sustrato. Las ondas de exploración bajo el mar de un país que pasa por el fondo marino de otro lado, ¿los resultados que obtienen pertenecen solo a ellos o estos pueden ser de beneficio científico o de cooperación? Hasta ahora, como ya mencioné, los datos ambientales son los únicos que están disponibles, abiertos, porque como son zonas de concesión, esos están dirigidos a obtener un beneficio económico. Por lo tanto, no están liberando información que pudiera dar un indicio de cuál es el valor económico que se encuentra en esa área. No sé si contesté la pregunta. Yo, quizás para complementar la pregunta que están haciendo o tratando de entender, el Ecuador, ¿de qué manera se podría verse beneficiado de esto, de este aspecto justamente de viabilizar o de buscar viabilizar el poder entrar a trabajar en estos temas a ese mismo nivel que lo están haciendo los países industrializados? El principal beneficio es el económico, pese a que en teoría por ser patrimonio común de la humanidad y al final van a tener que quedarse con las regalías, parte de las regalías, la autoridad para redistribuir a todos los miembros. En sí, la ganancia económica es mucho mayor porque, bueno, hasta ahora no ha habido una explotación completa, pero como ya les dije, las leyes de estos depósitos son mucho más altas que en la corteza terrestre. Por lo tanto, explotar un área menor, se van a obtener mayor cantidad de minerales, especialmente hierro, manganeso y cobalto. En las concesiones de exploración, no solo también se limita a la parte económica, sino también al fortalecimiento de capacidades. Ecuador, por ser país en desarrollo, está dentro de los países que tienen mayores beneficios en ese aspecto, dirigido más que nada al enfoque de investigación marina. No sé si con eso contesto la pregunta. Agarrándome de su explicación, ahí dice, ¿hay oportunidades de tesis universitarias en estos proyectos? Claro. O sea, si es que se puede continuar con la investigación del fondo marino y específicamente iniciar campañas de exploración, hay muchas oportunidades de tesis porque son áreas poco exploradas y hay bastante trabajo por hacer. Aquí hay una pregunta
¿cómo se realizaría un estudio de impacto ambiental para este tipo de extracción minera? Ya existen 2 estudios de impacto ambiental para áreas de exploración en Alemania y en la concesión de Alemania y Bélgica, que se encuentran en la zona de fractura. Aquí básicamente el estudio de impacto ambiental está dirigido en los planes de mitigación que se tengan. Estos están más que nada definidos o dependen de el equipo de extracción que se utilice. Por ejemplo, como ya les mencionaba, el momento en que se explota los nódulos polimetálicos, hay diferentes opciones. Se puede aspirar básicamente toda la superficie, porque los nódulos son como pequeñas bolas, así como papas, que se degradan fácilmente, se despedazan fácilmente. Entonces, lo que los equipos de explotación básicamente están enfocados en aspirar esos nódulos. Hay otros equipos en los que no realizan un contacto sobre el lecho marino, eso, por ejemplo, el impacto es menor. Entonces, dependiendo del equipo de explotación, la evaluación o los planes de manejo van a ser diferentes. Pero en sí, como ya les había mencionado, hasta el momento no hay una forma en la que se vea menos afectado el fondo. Mario, ¿tienes alguna pregunta? Sí, por ahí se me ocurre preguntarte, Isabel, ¿hay algún número grueso, al menos, de cuánto hay de plata ahí abajo, con esos recursos? Es una... hasta el momento no hay un valor para la explotación de esos recursos, porque no se ha contado todo el dinero que implica la explotación, la preparación del equipo, las plantas de concentración de los minerales, entre otros. Pero en sí, hasta ahora lo que se utiliza para ponerle un valor económico al depósito mineral es utilizar una razón de 1% por el área del recurso estimado. En este caso, por ejemplo, Ecuador no tiene recursos indicados es el recurso la forma en la que se puede dar la valoración económica. Pero Ecuador solo llega hasta el punto de inferido, por lo que no podemos decir con certeza que hay continuidad del depósito mineral. Por lo tanto, por ejemplo, Ecuador no puede realizar esa estimación, pero otros países, o mejor dicho, en otras áreas, que sí se tenga información de la continuidad geológica, utilizan una razón de 1% del mineral dentro del área. A partir de esas sí se puede sacar una valoración económica. Ok, gracias. Con eso estamos justo con el tiempo, Telmo. Así es. Ok. Le agradecemos entonces a la máster Isabel García. Muy interesante nuevamente su exposición. Haciendo un resumen del evento, hemos conversado un poquito con la máster Gandhi Rosales, quien nos ha dado a conocer el papel de las corrientes marinas y su importancia específicamente en los afloramientos, tomando como ejemplo el ecosistema Ecuador-Perú. Y básicamente nos habló entonces de la subcorriente ecuatorial o corriente de Cromwell y de cómo ésta llega a nuestras costas. La máster Marta Bastidas nos habló un poco sobre el uso de imágenes satelitales para estudiar procesos oceánicos y costeros y entender dinámicas propias del océano y sus costas en las escalas adecuadas. Ha indicado que los datos obtenidos por sensores remotos complementan los datos adquiridos en campo y que por su mayor cobertura espacial y temporal mejoraría sustancialmente el conocimiento de procesos en escala sinóptica necesarios para la gestión marino-costera. La máster Isabel García nos ha hablado sobre una recopilación de información secundaria referente a los recursos minerales
y los recursos vivos de fondos marinos asociados entre ellos dentro del espacio marino ecuatoriano y sus potenciales áreas de extensión, así como los lineamientos para su investigación a partir de la exploración de fondos marinos. Todo esto dentro del aspecto de la CONVEMAR, de la cual somos país signatario. Con esto, con este breve resumen, estamos finalizando el evento del día de hoy. Sí. Telmo, algo adicional, como hemos estado conversando un poco en la organización. Bueno, tienen ya las 3 ponentes prendidas sus cámaras, porque vamos a tomar una foto final para poder subirla también. Y no sé si Isabel, Gandhi o Marta quieran decir algo adicional, o si no, creo que con eso cerramos el tema. Solamente me gustaría agradecerte por la invitación. Esto es en verdad una muy interesante plataforma para compartir nuestros resultados y las investigaciones que estamos haciendo, ¿no? Entonces, solamente agradecerles. Chévere, gracias. No, más bien gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Y no, gracias infinitas en realidad. Bueno, entonces... ¿La foto la tomaron ya? No, voy a tomarla en este momento, así que no sé si Isabel... Creo que Isabel tiene la cámara apagada. Ah, tiene Isabel la cámara apagada. Me bloquearon la cámara, no puedo iniciar. Darío, no sé si nos está escuchando para... Sí, ya está activa la cámara. Okay. Perfecto. Gracias. Ok, ahí voy. 3, 2, 1. Ok, ya estamos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Excelentes presentaciones. Gracias. Gracias a todos. Saludos desde Colombia. Gracias.